Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni el deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamándolo. A este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todo gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la gran pregunta que podíamos hacernos nosotros en este día es: ¿por qué, para qué este Dios eternamente feliz, que no necesita de nada ni de nadie, por qué vino a esta tierra? ¿Por qué se encarna en el seno de una mujer? ¿Por qué va a vivir bajo la ley, sometida a un montón de incomodidades? Ese Dios que deja la vida eterna, el cielo, y viene a esta tierra. ¿Qué es lo que hermoso que tenemos nosotros aquí en la tierra? Porque este Dios infinitamente feliz, y sin embargo quiere venir acá a esta tierra. Y por eso cuando nosotros celebramos este 25 de diciembre, pues es un gran acontecimiento para nosotros los cristianos, porque estamos celebrando precisamente el Dios que se hace carne y habita entre nosotros. Un misterio maravilloso este. Yo creo que los hombres y mujeres espirituales entienden mucho más todo esto. Pues podríamos sacar varias cositas para decir: ¿y por qué este Hijo de Dios viene aquí a estar con nosotros? Son varias cosas las que podría yo sacar sobre esto. Y la primera es que Dios nos amó. Y por eso dice San Juan: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la primera razón fuerte por la cual Dios viene entre nosotros, porque ese Dios nos ama. Cuando cae la persona humana a través de nuestros primeros padres, ya a los orígenes,
y crea un problemón serio para esta humanidad, Dios piensa en un plan de salvación y ese es el amor de Dios. Por lo tanto decimos, Dios me ama, Dios te ama. No importa lo que tú seas, no importa que seas la peor piltrafa de esta tierra, Dios te ama así como eres. Ni necesitas cambiar de vida para que Dios te ame. Claro, te ama tanto que quiere que cambies de vida, porque si no, no vas a ser feliz con Él en la eternidad. Entonces, hablar de este gran misterio es una cosa, es celebrar pues el amor de Dios entre nosotros. Y por eso esto nos abre a nosotros un panorama hermoso para descubrir que este Dios a quien nosotros amamos, como dice San Juan, Él nos amó primero. Y dejémonos amar por este Dios, porque es lo que Él quiere, es amarme. Y no le pongo obstáculo para que Él me ame cuanto Él pueda. Y aunque no le pongo obstáculos, Dios es Dios y Él no puede cambiar. Se moverán los montes y las colinas, pero el amor de Dios no se va a apartar de nosotros. ¿Acaso una madre se olvida de su hijo? Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Ese es el amor de Dios. Mira qué maravilloso es cuando celebramos la encarnación del Hijo de Dios, es precisamente esto. Aún algunos dicen que aunque el hombre no hubiera pecado, siempre Dios se hubiera encarnado para estar con nosotros aquí en esta tierra. Son teorías. Entonces la primera razón es esta. Y ojalá que nosotros tuviéramos alguna experiencia de Dios. No solo conocimiento, sino experiencia. Cuánto yo he experimentado ese amor de Dios. Cuánto yo me siento amado. Cuánto yo vivo de ese amor de Dios. Podemos pensar en una segunda razón por la cual el Hijo de Dios hace carne, es que esta humanidad necesitaba un Salvador. Un Salvador, un Redentor, porque solamente un Dios hombre podía salvarnos. Ningún ser de la humanidad podía ser capaz de tirar su mano para salvarnos. Nosotros no podemos salvarnos. Yo necesitaba un Salvador que fuera poderoso, Dios, para que me salvara. La salvación tiene que ver mucho con lo que es la condenación, lo que es precisamente vivir bajo el yugo del opresor del mal. Entonces viene alguien, me rescata, me salva. Y entonces Jesucristo, como dice el Evangelio, pues verdad, los ángeles cantan, les ha nacido un Salvador, el Mesías. Mire qué hermoso esto. Por eso dice el santo cristiano, recuerda tu dignidad y no te sometas nuevamente a la esclavitud. Tienes un Salvador. Y por eso dice que todo aquel que cree en Él tiene salvación. Y terminó toda condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Terminó toda condenación para usted. Usted no tiene condenación si está en Cristo Jesús. Es la certeza que tenemos. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 8:1, terminó toda condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahí está la salvación. Otra razón por la cual podemos pensar que este Hijo de Dios se encarnó es porque esta humanidad necesitaba de un liberador. Así como aparece por ahí Moisés liberando a su pueblo de la esclavitud del faraón, también aparece, como dice la palabra en estos últimos tiempos, nacido de mujer bajo la ley,
pero es el gran liberador del pueblo. Qué interesante cuando Pablo descubre su pobreza, su miseria, su debilidad. Y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces dice, ya no soy yo, dice. Es algo, otro ser raro que está en mí, el que me está dominando. Porque yo quiero hacer el bien, pero no logro hacer el bien. Es el mal el que me está ganando la batalla. ¿Y qué pasa en mí? Entonces, claro, dice, hay otro por ahí que está haciéndome mala jugada. Yo no quiero, pero el mal me está dominando. Pero también él va a celebrar que en Cristo Jesús también somos liberados. Entonces el gran liberador de esta raza humana es Jesús. Y de alguna manera algunos ya tenemos experiencia de cómo nos ha liberado. ¿De qué nos ha liberado? ¿De qué te ha liberado el Señor? Hay algo de lo cual te ha liberado. Tenemos que tener ya experiencia. Pero también otra razón hermosa. El ser humano con su pecado se aleja de Dios. Dios no se aleja del ser humano, es el ser humano el que se aleja. Y alejándose de Dios, pues como dice usted, dice, hicieron cisternas agrietadas, incapaces de contener el agua, y me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva. Por eso nuestros primeros padres dicen que ya por la tarde, en la brisa de la tarde, escucharon los pasos de Dios y tuvieron como miedo, se fueron a esconder, dice. Tienen ese Dios raro. Ya no es el Dios con el cual tenía una relación armoniosa y se siente muy alejado de Él. Y la gente dice, ¿dónde está Dios? Se pregunta mucho, ¿dónde está Dios? Si yo le oro y parece que Dios no me escucha. Hay una leyenda hermosa que en el santuario del Santo de los Santos, en el templo de Jerusalén, solamente podía entrar el sacerdote a ese lugar santísimo. Pero le ponía una campanilla en los pies. Porque era tan grande esa santidad donde él se encontraba que podía morir. Porque dice, nadie puede ver a Dios y quedar con vida, dice la Biblia. Entonces cuando la campanita sonaba, es que el sacerdote estaba vivo. Y cuando no sonaba, es que el sacerdote había muerto ante la santidad de Dios. Y nadie podía entrar a sacarlo, tenían que amarrarlo con un lazo y sacarlo de arrastrada, porque era un lugar santísimo. Y sin embargo, con la encarnación del Hijo de Dios, ahora nosotros tenemos acceso. Ya no hay nada de eso. Que unos pocos nomás pueden estar. Ahora nosotros estamos frente al Santo de los Santos. Entonces así nosotros entendemos por qué el Hijo de Dios se encarna, se hace uno como nosotros, menos en el pecado. ¿Por qué viene a esta tierra? Después que nuestros primeros padres pecaron, cayeron en una tiniebla horrible. Es que el pecado es tiniebla, es oscuridad. Y por eso la Biblia dice que hemos caído, hemos tropezado en pleno día. Eso es. Me acuerdo que escribí algo interesante anoche. Yo decía, cuando yo no conocía a Dios, una vez a mi pueblo, dije yo a Navidad, pero no entré a la iglesia. Estaban celebrando misa y yo no entré a la iglesia. Me quedé en el parque. Yo veía luz en la iglesia, pero no había luz en mi vida. Donde yo estaba no había luz, pero los que estaban con Dios, ahí se había luz. Entonces, qué tremenda es la tiniebla del pecado, cómo nos ciega, nos oscurece, nos entenebrece, no nos deja ver a la luz.
Entonces, a medida pues que vamos experimentando esa salvación, en esa medida pues nos vamos alejando también de las tinieblas, porque Dios es luz. Dios es luz. Y en Él no hay tiniebla. Y dice, ustedes son la luz del mundo. Otra razón hermosa por la cual Jesús encarna es: la raza humana estaba muerta por el pecado, y así le llama, aún el Apocalipsis le llama una segunda muerte, que es la muerte eterna por el pecado. Y Pablo va a decir que por el pecado entró la muerte en este mundo. Y necesitaba que alguien le diera vida. Y por eso él dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, pues, estar en el pecado y vivir en muerte es no tener la vida divina. Pueden pasar miles de navidades y a mí no me va a tocar nada, porque el pecado ha bloqueado la acción de Dios. Es de poderoso que es el pecado, que muchas veces poco conocemos las consecuencias de este pecado, la muerte. Por lo tanto, si que una persona en pecado mortal, Dios nos libre de todo esto, es una persona muerta. Ha perdido la vida divina. Otra razón interesante por qué el Hijo de Dios se encarna es porque está viendo a una humanidad miedosa. En el Antiguo Testamento los seres humanos le temían a Dios. Es que el Dios del Antiguo Testamento pues también se manifestaba con ciertas acciones un poco duras. Aquellos que agarraron el arca porque estaba para caerse, se los tragó la tierra. Y van viendo bueno, ellos interpretaban que las situaciones que les pasaba, acontecimientos raros, Dios se los enviaba, a él le atribuían el mal. Otra mentalidad que tenía. Y sin embargo, ese miedo a Dios todavía está en algunas personas que no han conocido al Dios amor y le están sirviendo a Dios por temor todavía, porque el que le teme a Dios, el amor no ha llegado a la plenitud. Y muchos vienen a misa por miedo todavía, para que Dios no los castigue. No han conocido el amor. Yo vengo a misa no por temor, no porque Dios me va a castigar si no vengo, sino que porque el Dios a quien yo le sirvo es el Dios del amor. Y no quiero ofenderlo. Qué bonito esta visión de Dios. Otra razón interesante por la cual el Hijo de Dios se encarnó para mí es que para liberar a esta humanidad del imperio de Satanás. Sabemos cómo el Antiguo Testamento y que Jesús le va a llamar el príncipe de este mundo tenía tanto poder. Pero sin embargo, al venir Jesús a esta tierra, comienza a manifestarse el reino de Dios y va sofocando el poder del enemigo. Y San Agustín dice que el demonio es como un perro amarrado que solo muerde al que se acerca. Qué interesante, el reino de Dios ha llegado porque ustedes están viendo la liberación de las personas del poder de Satanás. A mí me ha tocado muchas veces experimentar esto.
de personas que están infestadas, contaminadas, influenciadas por espíritus malignos y haciendo oración, se ve cómo el poder de la iglesia, el poder de Jesús a través de la iglesia se manifiesta, expulsando los espíritus malignos que están infestando a seres humanos. Para eso ha venido Jesús, para eso se ha encarnado, para liberarme de las garras del enemigo. Porque el que peca es del diablo, dice San Juan. Es del diablo, dice San Juan. Mire qué tremendo esto. Otra razón por la cual se encarnó el Hijo de Dios es porque la humanidad después del pecado queda herida. Estamos heridos por dentro y Pablo también va a sentir esa herida, esa dualidad, esa dificultad de no poder él hacer todo el bien que quiere. Hay una herida profunda. Y sin embargo nos dice Isaías, por su llaga hemos sido curados. Él cargó con nuestras dolencias y enfermedades. Él sana corazones destrozados y venda sus heridas. Me acuerdo muy bien que fui a un retiro en Guatemala, había llegado un sacerdote con un don extraordinario de sanación y a mí me señaló como 5 veces. Yo llevaba un montón de pastillas para una gastritis que eran como espinas que llevaba en el estómago. Y me dice, usted está siendo sanado en este momento, nunca más va a decir eso. Nunca más. Es la sanación. Tenemos que experimentar la llegada del Hijo de Dios también, que ha venido para sanar corazones destrozados, vendar sus heridas. Y por eso Él me sana, Él me cura. Otra razón interesante por la cual ha venido el Hijo de Dios a encarnar es porque éramos deudores ante Dios. Tenemos una deuda pesada que es el pecado, las consecuencias, la culpa. Y sin embargo Jesús ha clavado en la cruz esa deuda. Haya cancelado todo. Por lo tanto, las personas que siempre están atormentándose por su pecado, desconfiando de que Dios les ha perdonado, eso no es cristiano. Dios ha clavado tus pecados en la cruz. Ya no sos deudor. Él ha pagado todo. Todo lo ha pagado. Aquel hombre que iba en el barco de una excursión, que repartían pues comida, y él nunca tomaba comida, hasta que al fin un amigo le dice, mira, ¿y vos por qué no comes? Es que no tengo pisto para pagar, le dice, ¿verdad? Aquí ando mi comidita, yo le dice, no, le dice, el boleto que tú compraste ya está pagado todo. Así es que aprovechar. Así es con la redención. Jesucristo ha pagado todo. Ya no tenemos que sentirnos deudores. No tenemos que sentirnos con complejos de culpa. Ya no tenemos que sentirnos que estamos hundidos, que estamos condenados. Alguien pagó por mí. Y bueno, también seguramente Jesucristo ha venido a encarnarse para crear una unidad donde se armó un problema serio de división que se va a manifestar también cuando Caín mata a Abel. Comienza la división. Ahí Adán acusando a su esposa acusando a Adán, y bueno, pues así comienza a armarse ese gran problema. Y sin embargo, Dios ha hecho de estos pueblos un solo pueblo, dice. Todos que creamos en Él.
Pero qué interesante también cuando Él se encarna es para que nosotros, o en nosotros reine la gracia de Dios, la gracia divina. Por eso la gracia es el favor, el auxilio gratuito de Dios que Él nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios. Participar de su misma naturaleza. Por eso cuando yo estoy en gracia de Dios, estoy unido a Dios. Porque es un don gratuito que Dios me ha dado en vista a la redención. Quiere decir, hermano, que Jesucristo se ha encarnado por estas razones, pero por muchas más. Entonces, cuando yo entiendo esto, comprendo esto, para mí Navidad no es simplemente una fiestecita por ahí. Es algo maravilloso, es algo grande. Por eso San Francisco decía, esta es la fiesta de la fiesta, decía. Eso es lo que nosotros los cristianos celebramos. Lo demás son adornos. Luego se termina. Pero esto de la fe en Cristo Jesús, que viene al mundo a encarnarse para salvarnos, esto no termina, esto de todos los días. Esto hasta el fin. Y si nosotros morimos así, nos vamos al cielo. ¿Con quién nos encontraremos a la hora de la muerte? Nos encontraremos con aquel que ha nacido por mí. Se ha hecho hombre para salvarme. Me encontraré con aquel que ha muerto por mí para salvarme. Con ese me encontraré. Entonces, hermanos y hermanas, no perdamos esta gran oportunidad que Dios nos da en esta gran celebración que estamos haciendo de la Navidad del Señor. Por eso aquel presidente de Estados Unidos que dijo, el día más grande de la historia de este pueblo es cuando el astronauta puso el pie sobre la luna, y alguien le contestó, mentira. El día más grande para esta humanidad ha sido cuando el Hijo de Dios puso su pie sobre esta tierra. Ese es el día más grande. Entonces, ¿cómo cambiarían nuestros esquemas, nuestros estilos de vida si en realidad comprendiéramos un poco más esta verdad de fe? Por eso pidámosle al Señor en este día, por medio de su encarnación, logremos nosotros crecer en la fe, vivir estas verdades, entregarnos más a Él, dejar las tinieblas, vivir bajo la luz. Entonces todos los días será Navidad para nosotros. Esto es lo que nos interesa. Por eso le damos gracias a Dios por habernos permitido celebrar, venir a esta Eucaristía esta tarde. A través de ella también el Señor se manifiesta con sus dones, con su gracia, con sus bendiciones.